El conocimiento de la economía te capacita para mirar más allá del presente, hacia un futuro que muy pocos pueden ver. La economía es probablemente el campo más incomprendido del mundo. Incluso aclamados expertos en la materia siguen teniendo dificultades para entender ciertos aspectos de la misma. Su naturaleza dinámica hace que sea así, y aún es peor porque la economía afecta a nuestra naturaleza codiciosa más que ninguna otra cosa. Es fácil estudiar física, matemáticas o arte sin que interfiera con tus emociones, pero es difícil hacer políticas económicas sin buscar recortar algunos beneficios materiales para ti o para el grupo al que representas. La interferencia de los intereses egoístas explica por qué las políticas económicas cambian constantemente. Si estudias la historia económica de tu país, descubrirás que se han promulgado diferentes políticas a lo largo del tiempo y que la mayoría de ellas favorecen a un grupo concreto mientras que otros sufren enormemente por ello. Una política económica ideal no debe favorecer únicamente a un grupo de personas, sino que debe demostrar ser lo mejor para las masas. Una métrica muy importante para determinar una buena política económica es su efecto a largo plazo. Conoces a un buen o mal economista por la forma en que analiza una política. Un mal economista solo ve los beneficios a corto plazo de una política, pero uno bueno es capaz de pensar tanto en los beneficios a corto como a largo plazo y luego emitir su juicio basándose en sus conclusiones. Por compleja que parezca, la economía puede reducirse a una sola lección. Lo repetimos, cuando hagas políticas económicas, no te limites a considerar los beneficios inmediatos, fíjate en los efectos a largo plazo, y si los efectos a largo plazo son buenos, comprueba que no favorecen solo a un grupo, sino a la mayoría o, de ser posible, a todos los grupos. ¿Sabías que? Muchos economistas clásicos cometieron el error de centrarse únicamente en los beneficios a largo plazo de sus políticas y eso dio lugar a mucho pesimismo. Las políticas económicas deben ser beneficiosas tanto a corto como a largo plazo. La necesidad económica solo es igual a la demanda cuando hay suficiente poder adquisitivo. ¿Has oído hablar de la falacia del vaso roto? La introdujo por primera vez en 1850 el economista Frédéric Bastiat en su ensayo titulado «Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas», lo que vemos y lo que no vemos. Utilizó el ensayo para ilustrar que el dinero que la gente gasta en recuperarse de los daños no añade ningún valor a la sociedad. Su parábola de los cristales rotos fue muy popular en los siglos XIX y XX. Se han contado muchas versiones de ella, pero la lección subyacente sigue siendo la misma. Imagina que un niño está jugando y, por error, lanza una piedra que rompe el escaparate de una tienda. Es un desastre, pero como el niño lo hizo sin querer, el tendero decide perdonarle. Pero aún tiene que arreglar su cristal, algo que no había presupuestado. Evidentemente, es una pérdida por su parte, pero el cristalero sale ganando porque obtendrá beneficios al arreglar el cristal roto. La cuestión de fondo es la siguiente: ¿es beneficiosa la situación de los cristales rotos simplemente porque alguien gana con ello? Mucha gente, incluidos algunos economistas, cree que es una adición a la riqueza de la sociedad porque el cristalero consigue un nuevo cliente. Sin embargo, no es así. En realidad es una pérdida porque el tendero está utilizando dinero que sin duda tenía presupuestado para otra cosa. Imaginemos que arreglar el escaparate cuesta $200 y que él quería emplear ese dinero para comprar alimentos. Habría tenido su tienda intacta y su cocina llena de alimentos, pero ahora no es posible. Tiene que renunciar a abastecer su cocina para arreglar su tienda, así que sin duda es una pérdida. La demanda del tendero aumentó debido a los daños, pero no ganó poder adquisitivo. La demanda solo es económicamente buena cuando hay suficiente poder adquisitivo para satisfacerla. Cuando se producen daños a gran escala, como en las guerras o los atentados terroristas, o cuando hay inflación y la gente necesita gastar más dinero, a menudo se confunde con un impulso a la economía, pero no es cierto. Los daños y la inflación crean necesidades.
Pero la gente tiene que renunciar a otras para satisfacer las más urgentes, por lo que es una pérdida. Contrario a la impresión popular, las ganancias no se consiguen subiendo los precios, sino introduciendo economías y actividades que reducen los costes de producción. Henry Hazlitt. No es económicamente sensato gastar de forma desigual el dinero del gobierno en nombre de la creación de empleo. El gobierno financia los proyectos públicos principalmente con la Reserva Nacional, impuestos y dinero prestado, pero sobre todo con impuestos. La razón por la que la mayoría de los ciudadanos se sienten cómodos pagando impuestos es porque el gobierno promete utilizar su dinero para construir mejores entornos y crear puestos de trabajo para ellos. No suele incumplir esta promesa, pero hay una falacia económica en la que caen a veces, la ilusión de generar más puestos de trabajo para los ciudadanos. Los fondos públicos no deben emplearse únicamente con el objetivo de generar puestos de trabajo. Es estupendo que el gobierno se embarque en un proyecto que la sociedad necesita y que la creación de empleo sea el resultado, pero cuando los responsables del gasto público ponen la creación de empleo como objetivo principal, casi siempre caen en la trampa de financiar proyectos que la sociedad no necesita y ello da lugar a gastos innecesarios. Esto también produce espacios para que las autoridades saqueen el dinero. Pero cuando el objetivo es emplear los fondos de los impuestos para nuevos proyectos que beneficien realmente a la gente, resulta más fácil la rendición de cuentas. La mejor forma de que el gobierno genere puestos de trabajo no es financiar más y más proyectos, sino crear incentivos fiscales que animen al sector privado a fundar más empresas que generen empleo. Es fundamental no olvidar la regla más importante en economía a la hora de diseñar proyectos. Los proyectos que se financien deben beneficiar a toda la sociedad, no solo a unos pocos en el gobierno. He aquí otra razón por la que el gobierno no debería concentrarse en la creación de empleo cuando utiliza fondos públicos. Cuanto más se esfuerce por crear puestos de trabajo, más tendrá que gravar a sus ciudadanos. Esto aumenta inevitablemente el porcentaje de los ingresos personales y empresariales que se gravan. El resultado es que las personas y las empresas privadas estarían menos dispuestas a aventurarse en nuevos negocios por miedo a tributar más con impuestos elevados. Al final, se reduce la cantidad de puestos de trabajo generados por el sector privado y el objetivo del gobierno de producir más empleos no se alcanza. Los préstamos privados son económicamente mejores que los préstamos públicos. Los préstamos se conceden a empresas y particulares para ayudarles a desarrollar mejor sus negocios y, con suerte, contribuir a la economía nacional. Tanto el sector privado como el público conceden préstamos a las personas, pero hay una diferencia en los procesos que siguen ambos sectores. Los profesionales del sector privado saben que no tienen un flujo inagotable de ingresos, por lo que son muy cuidadosos en cómo y a quién conceden préstamos. Ve hoy al banco a pedir un préstamo y te darás cuenta de lo riguroso que es su proceso. Quieren asegurarse de que te investigan a fondo antes de prestarte su dinero. No pueden permitirse correr riesgos. Pero la situación es diferente con el gobierno. De algún modo, los asesores económicos han conseguido convencerlo de que está bien gastar el dinero de los contribuyentes en conceder préstamos a personas que el sector privado ha rechazado. Tomemos como ejemplo los préstamos a los agricultores. Es difícil que el banco preste dinero a un agricultor que no ha demostrado fehacientemente que puede devolverlo en el plazo estipulado. Pero el gobierno sí crea políticas y programas que permitirán a los agricultores pedir dinero prestado sin ser debidamente examinados para ver si realmente pueden devolverlo a su debido tiempo. Pide prestado un poco y si no puedes devolverlo, es tu problema. Pide mucho prestado y si no puedes devolverlo, es problema del prestamista. Willy Way. El gobierno tiene esta idea de la caridad cuando se trata de prestar dinero a los ciudadanos y esto no hace ningún bien a la economía. Es una ofensa económica prestar dinero a quien no estás totalmente seguro que pueda devolverlo. No es que el gobierno ponga directamente dinero a disposición de cualquiera, pero muchas de las personas que obtienen sus préstamos lo hacen sin una investigación adecuada.
Este error económico debe ser revisado porque hace más mal que bien a cualquier nación en la que se aplique. Cuando se trata de conceder préstamos y recuperar el dinero, los gobiernos tienen algo que aprender del sector privado. Muchos fondos públicos quedan sin reembolsar. ¿Tienes miedo de que la IA y la robótica te quiten el trabajo? No lo tengas. Es posible que los medios de comunicación, un amigo o tu asesor te hayan dicho que la inteligencia artificial viene a quitarte el trabajo. Muchas personas de todo el mundo están al límite porque han visto cómo la tecnología ha dejado sin empleo a alguien que conocían. Quizá te haya pasado a ti mismo porque tu jefe decidió utilizar una máquina para hacer el trabajo de cientos o miles de sus empleados. Es real. La tecnología lleva quitando puestos de trabajo a la gente desde la era industrial y se intensificará en los próximos años a medida que el mundo invente máquinas más inteligentes. Pero está la otra cara, la que la mayoría de la gente no ve o ni siquiera piensa. La tecnología no solo deja obsoletos los puestos de trabajo, sino que también crea nuevas industrias con nuevas vacantes. El miedo no impedirá que las máquinas te quiten el trabajo, pero adaptarte y aprender nuevas habilidades rápidamente asegurará tu valor en el mercado. Las máquinas pueden perturbar temporalmente la mano de obra haciendo que la gente pierda su empleo, pero la historia ha demostrado una y otra vez que al cabo de un par de años se crearían más puestos de trabajo de los que se perdieron. El fenómeno es interesante a posteriori. Esto es lo que ocurre cuando un fabricante adopta una nueva máquina que puede hacer el trabajo del 50% de su plantilla y producir gran calidad a mitad de coste. Despide al 50% que ya no necesita. Obtiene muchas ganancias, ya que ahora puede producir más bienes a menor coste. Se adelanta a sus competidores, que siguen estancados en la antigua forma de hacer las cosas. Pero no por mucho tiempo, porque pronto adoptarán también la tecnología. Cuando lo hagan, cuando todo el mundo lo haga, el coste de producción se reducirá, la empresa que fabricó la máquina empleará más mano de obra para producir más máquinas y, lo que es más importante, el precio del producto empezará a bajar. Muy pronto, no habrá muchos beneficios para los empresarios debido a la competencia y los productos o servicios serán más baratos para los consumidores. Así es el ciclo completo. Es comprensible que haya personas que pierdan su empleo en los primeros años de adopción de la tecnología, pero esas mismas personas pueden reinventarse para ser capaces de proporcionar las cualificaciones que necesita el mercado. En la era industrial, se produjo un aumento de los sindicatos porque los gremios creían que era la única forma de mantener intactos sus puestos de trabajo. La función de estos sindicatos era recortar la jurisdicción de cada uno y asegurarse de que sus miembros no perdieran sus empleos a manos de gremios invasores. Al carpintero no se le permitía hacer el trabajo del pintor aunque pudiera, al electricista no se le permitía hacer lo que estaba destinado al fontanero y así sucesivamente. Todo esto se debía a que la gente tenía miedo de perder su trabajo. Sin embargo, la aparición de los sindicatos tuvo consecuencias negativas en las economías. El impacto lo sintieron más los consumidores. Tenías que contratar los servicios de 2 o más profesionales distintos para realizar un trabajo que podría haber hecho una sola persona si no existieran las restricciones comerciales. Los sindicatos siguen existiendo hoy en día y no son del todo malos, pero sus actividades deben ser supervisadas por economistas y autoridades del gobierno para garantizar que no están haciendo nada que, a largo plazo, afecte indirectamente a la economía del Estado o nación en cuestión. Los sindicatos no deben ser eliminados porque proporcionan seguridad a los empleados, ya que trabajan activamente para crear mejores condiciones laborales para sus miembros. Pero el gobierno puede intervenir controlando sus actividades para asegurarse de que no hacen nada que perjudique a la economía nacional.